Hay viajes en los que no solo te trasladas de un punto a otro, sino que atraviesas realidades distintas dentro de una misma ciudad. Y para la muestra está Medellín, con este sistema de transporte por cabinas que sobrevuela barrios, cerros y sectores cargados de historias. Hoy, en este último capítulo dedicado a Medellín, te invito a conocer conmigo el Metrocable y a ver la ciudad desde otros puntos de vista. Sean todos bienvenidos. En un capítulo anterior les compartí la experiencia del Metro de Medellín, ese sistema férreo que atraviesa la ciudad de norte a sur y del centro hacia el occidente. De ese mismo sistema parten estos cables aéreos que hoy recorreremos, los metrocables. Este tipo de transporte nació en 2004 y desde entonces fue pensado para conectar la zona de montaña con el resto de la ciudad. Hoy recorreremos cada línea disponible, comenzando por la más nueva, la línea P, que va desde la estación Acevedo hasta el Progreso. La línea P fue inaugurada en 2021 y tiene menos de 3 kilómetros de longitud. Desde que te subes a la cabina, la vista cambia por completo. Ante tus ojos se despliega una Medellín que se extiende sin fin, con escuelas, autos, fábricas, techos variados, por cientos de casas que se van apareciendo entre pequeñas calles que van marcando estas colinas. Es en este punto donde uno realmente entiende lo densamente poblada que es esta ciudad. Este trayecto en línea recta cuenta con 3 estaciones y hacerlo de inicio a fin toma apenas 10 minutos. La velocidad promedio en este metrocable es de 19 km por hora, lo que permite un recorrido tranquilo y bastante seguro. En hora pico puede transportar hasta 4.000 personas por hora. Sin duda es una solución de movilidad eficiente para quienes habitan esta zona de la ciudad. Después de completar este primer tramo de la línea P, regresamos a la estación Acevedo. Desde aquí, a solo unos pasos, se conecta otro de los cables más representativos del sistema, la línea K, que asciende hasta Santo Domingo. Y créanme, hay bastantes curiosidades para contar sobre este recorrido. La línea K fue la pionera del sistema Metrocable, inaugurada en 2004. Convirtió a Medellín en la primera ciudad del mundo en utilizar un teleférico como transporte masivo urbano. Su función era clara: conectar barrios como el Popular y Santo Domingo, marcados durante años por problemas sociales, con el resto de la ciudad. Y lo logró. Hoy esta línea es símbolo de transformación y esperanza. Ya tomando el metrocable línea K, se va apreciando una manta de techos de zinc y ladrillos. Las casas que se ven parecen cosidas entre sí, sin espacio entre una y otra. Esta línea tiene 4 estaciones, que son Acevedo, Andalucía, Popular y Santo Domingo. La extensión total del recorrido es de 2 kilómetros y el trayecto completo se toma unos 9 minutos. De ida, 18 de vuelta. Y las cabinas tienen capacidad para 8 personas sentadas, que pueden movilizar hasta 3.000 personas por hora. Una vez que llegas a la estación Santo Domingo, donde termina esta línea, tienes 2 opciones: quedarte a explorar el barrio, que tiene bastante vida comercial, cultural e historia, o subirte a la línea L, que comienza desde aquí
y va hasta el Parque Arví. Esta línea L es la más larga del sistema, con 4 kilómetros, y te transporta directo a una reserva natural a las afueras de la ciudad. Esta vez no la tomé por falta de tiempo, pero sin duda te la recomiendo. Ya en horas de la tarde continuamos hacia el occidente de la ciudad para tomar otro metrocable, esta vez la línea J, que conecta San Javier con La Aurora, un recorrido que para mí ofrece una de las vistas más impresionantes de Medellín y alrededores. Esta línea J fue inaugurada en 2008 y conecta 4 estaciones en un trayecto de aproximadamente 12 minutos. Lo más impactante aquí es la altura, ya que en algunos puntos las cabinas pueden estar suspendidas entre 20 y 50 metros sobre el suelo, lo equivalente a un edificio de hasta 17 pisos. A quienes les incomodan las alturas, les sugiero respirar hondo y disfrutar. La vista vale cada segundo de los que pasas en este transporte que en otras partes del mundo te llevan a montañas para esquiar, y aquí son la forma más efectiva para conectarte con toda la ciudad. Un aspecto bastante común que vas a ver mientras estás utilizando el metrocable o los varios metrocables por Medellín es que sobrevuela varias de las zonas más humildes de la ciudad, y sin embargo lo que llama más la atención no es la precariedad sino la resiliencia, ya que en estas zonas viven jóvenes que estudian, madres que trabajan en el centro y adultos mayores que ahora llegan con facilidad a sus citas médicas. Todos coinciden, el metrocable les cambió la vida. Paso a otros sectores de la ciudad y para continuar hacia los siguientes metrocables es necesario abordar el tranvía, la línea T, también conocido como el tranvía de Ayacucho, ya que sale desde San Antonio en pleno centro y recorre 4 kilómetros en unos 20 minutos aproximadamente, conectando con otras zonas altas. Este servicio fue inaugurado en 2016 y forma parte clave del sistema integrado de transporte. Gracias al tranvía llegamos a la línea de Metrocable H, que aunque es corta, ya que apenas tiene 1400 metros, cumple una función vital: conectar sectores periféricos al centro. Antes, llegar a estas zonas era complicado por la falta de vías. Hoy, hasta 1800 personas por hora pueden movilizarse fácilmente. Desde la cabina se ven barrios construidos al filo de las montañas y casas que parecen flotar sobre el verde. Este pequeño trayecto cuenta con solo 3 estaciones. En 5 minutos lo recorres en un sentido y 10 si haces ida y vuelta. Si te gusta observar, tómate el tiempo. Desde aquí se ve el contraste. Por un lado, observas el centro moderno de Medellín y por el otro los centros habitados y en transformación constante. Ahora vamos al último metrocable que nos queda pendiente, la línea M, que va al barrio 13 de noviembre. Para llegar a él basta con volver al tranvía, bajarte en la estación Miraflores y tomar esta conexión. Este recorrido es de tan solo 1 kilómetro 100 metros y cuenta con 3 estaciones, conecta barrios humildes donde muchos por lo común suelen madrugar y estudian en centros educativos lejos de estas zonas. El cable aquí es una herramienta diaria que ha posibilitado, como en todas partes, una mejora sustancial
en la calidad de vida. Al ver en toda la extensión este sistema Metrocable, es importante decir que muchas de estas líneas inicialmente no estaban contempladas, ya que fueron exigidas con el tiempo por la comunidad, propiciando una mejor calidad de vida para zonas alejadas que hoy muestran y cuidan con orgullo este transporte al servicio de todos. Por esto, Medellín se ha convertido en ejemplo global y sistemas similares ya operan en La Paz, Río de Janeiro y Santo Domingo, entre otros. Durante varios capítulos me propuse mostrarte una Medellín distinta, no la de los folletos turísticos, sino la que se vive desde lo alto, desde las montañas, en el centro de la ciudad, que respira y resiste. Aquí las laderas no son un obstáculo, son un escenario donde miles de historias luchan por salir adelante, y es en esos trayectos suspendidos en el aire donde uno entiende que el Metrocable no solo conecta estaciones, conecta vidas, conecta sueños y esperanzas. Con más de 14 kilómetros de recorrido y 6 líneas activas, este sistema ha unido a Medellín de una forma que va más allá del transporte. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esta fue otra historia en Estado Natural Viajero. Si has llegado hasta aquí, decirte gracias y te espero para seguir en otras aventuras. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.